Bueno, hola a todos, aquí de nuevo. Vamos a hacer unos ejercicios adicionales, de los que están planteados como adicionales. No voy a resolver todos en este video, pero bueno, algunos como para que vean más o menos cómo se pueden resolver. Creo que son alrededor de 10, yo voy a elegir alguno, voy a elegir el 1 para hacer en este video, el 2, el 4 y no sé cuál otro tengo por acá. Y el 6. El resto creo que podrían consultarlo y si no, si se necesita, lo grabaré en otro video. Bueno, entonces vamos a intentar hacer esto que son de gases, básicamente. Son ejercicios tomados en parciales anteriores, algunos son un poquito más difíciles que otros, pero bueno, vamos a ver cómo sobrellevamos la situación. Bueno, el primero que tienen ahí entre los adicionales sería el que dice un sistema, número 1, un sistema, aclara que no es un gas ideal, lo que estamos viendo, que es esto, un sistema que no es un gas ideal, evoluciona reversiblemente desde el estado A hasta el estado B, luego del estado B al estado C y luego regresa al estado A, como muestra el gráfico, la presión en función del tiempo. El gráfico de presión en función del volumen, perdón, no del tiempo, presión en función del volumen. En la evolución AB, su energía interna, cuando va de A a B, la energía interna dice que disminuye 200 joules. Quiere decir que hay una variación de energía interna de menos 200 joules, porque dice que la energía interna disminuye. Y luego, cuando va de B a C, aumenta 300 joules la energía interna. Entonces tenemos por acá una disminución de 200 y acá un aumento de 300. Fíjense bien en el gráfico que está acá cuadriculado. Este valor se los dan, pero al medio que hay que adivinarlo, está entre 1 y 1,4, así que fíjense que da 1,2 el valor medio. Entonces, hay que mirarlo bien del gráfico, que está cuadriculado. Bueno, entonces de acá hasta acá pierde 200 joules, acá hasta acá gana 300 joules, no es un gas ideal. Y entonces pregunta, encontrar el trabajo intercambiado por el sistema en el tramo CA. El sistema es el gas, ¿no? El tramo CA. El trabajo en el tramo CA, en todo este tramo. Y la otra pregunta es el calor intercambiado por el sistema en el tramo CA. De CA. Perdón, de CA acá. CA. El trabajo de CA y el calor de CA. Todo lo que me piden es acá. Bueno, entonces, como me piden el tramo CA, los datos son energías internas, variaciones de energía internas en este otro tramo y en este otro tramo, si yo quiero sacar de alguna manera el trabajo acá, que es lo primero que me están preguntando, no tengo ningún problema, porque el trabajo sería toda esta área. El trabajo de CA sería toda esta área. Y entonces, para sacar el trabajo no tendría ningún problema. De CA habría que hacer el área del triángulo que tenemos encima, más el área del rectángulo que tenemos abajo. Sabemos que es un trabajo de expansión porque el gas aumenta el volumen, con lo cual el trabajo directamente va a ser el valor de esta área, va a ser positivo, ¿sí? Porque es un trabajo de expansión, y una vez que calculemos eso ya tenemos el trabajo. Bueno, vamos por el triángulo. El triángulo tiene una base de 1 metro cúbico, y una altura de 400, ¿sí? De 100 a 500 hay 400 pascales. Como es base por altura sobre 2, falta dividir por 2, y eso sería el área del triángulo. Y a esto le tendríamos que sumar el área del rectángulo que tengo acá abajo, que sería base de 1 metro cúbico, y altura 100 pascales. Entonces sería 1 metro cúbico por 100 pascales. Bueno, entonces hacemos la cuenta, quedarían 400 dividido 2, 200 metro cúbico pascales joule, más 100 joule, tenemos un total de 300 joules de trabajo. Entonces ya tengo el punto A del ejercicio, que es bastante simple, no hubo ningún problema. Para el punto B me piden el calor entre C y A, y ahí tenemos un tema. El calor lo saco a partir del trabajo y la variación de energía interna.
Pero la variación de energía interna entre C y A no la tengo. Si yo quiero sacar el calor entre C y A, tendría que hacer el trabajo más la variación de energía interna. Por el primer principio, ¿no? Acá lo que estoy diciendo es que de acuerdo al primer principio, el calor es trabajo más variación de energía. Este trabajo lo acabo de calcular, son 300 joules. Mi problema ahora es ver qué pasa con la variación de energía entre C y A, porque el dato del problema es la de AB y la de BC. Me falta la de CA. El intento que uno haría en este caso es probar de calcular la variación de energía interna como se debería calcular por un gas ideal. Pero ahí metería la pata porque en el problema me aclara concretamente que no es un gas ideal. No es un gas ideal. Entonces, no puedo recurrir a el cálculo de la variación de energía interna para un gas ideal, vale CBN delta T. Por otra parte, no sé si es un gas monoatómico o diatómico, tampoco tengo el calor específico. Por lo tanto, esto en este problema no se puede aplicar, porque esto vale cuando el gas es ideal. Y entonces, ¿cómo la saco? Bueno, a ver, pensemos. Si por acá pierdo 200 joules, por acá gano 300 joules, lo que yo sé es que en un ciclo cerrado, si yo hago un ciclo cerrado, saliendo de A y volviendo a, la variación de energía interna total tiene que dar 0, porque sigue siendo un ciclo cerrado, no importa ahí el tipo de gas que tengamos, si es ideal o no es ideal. Si vuelvo al mismo estado, tengo que tener la misma energía interna. Con lo cual, ahí se me ocurre algo. Piensen lo siguiente. Si yo planteo y la variación de energía interna entre A, B, C es la que va de A a B más la que va de B a C más la que va de C de vuelta a A. Toda esta suma tiene que darme 0, porque al ser un ciclo cerrado, no puede haber cambio en la energía interna. Tengo que volver a la misma energía interna que tenía, 0. La suma da 0, perdón. Acá tengo una energía interna, gano, pierdo, gano, y tengo que ver qué pasa acá, pero la cuestión es que a lo largo de todo el ciclo tiene que dar 0 la variación. Esta me la están dando como dato, son menos 200 joules. Esta me la están dando como dato, 300 joules. Bueno, entonces, ¿cuánto debería ser esta, que es la que a mí me interesa, para que la suma de 0? Pierdo 200, gano 300, bueno, para volver al mismo nivel de energía que tenía al principio, tengo que perder 100. Es decir, que esto tiene que ser menos 100 joules. Si quieren la pueden despejar, ¿no? Pasan menos 200 más 300 para el otro lado, y verían que esto da menos 100 joules. Bueno, entonces tengo ahora el tema resuelto, porque ahora esto vale menos 100 joules. Y entonces el calor total entre C y A serían 300 más menos 100 joules, me quedarían más 200 joules. Como el calor me dio positivo, eso significa que el gas absorbe calor. O el gas recibe calor. Absorbe o recibe calor. Calor positivo, calor absorbido. Bueno, espero que hayan comprendido. Acá el punto era darse cuenta que si a mí me dan las variaciones de energía en distintos procesos, yo lo que tengo que tener claro es que si cierro el proceso completo, la variación de energía tiene que ser 0. Y el cálculo del trabajo es muy fácil porque, bueno, siempre es el área debajo de la curva, entonces si me piden el trabajo de CA, tengo que calcular toda esta área, lo que hicimos al principio, y que eso no había ninguna dificultad. Y el segundo punto del ejercicio, bueno, sí, un poco más ingenioso, porque había que ingeniársela para saber qué pasaba con la variación de energía interna de acá hasta acá. Pero no era muy difícil tampoco, porque bueno, bastante simple. Bueno, pasamos a charlar el ejercicio, a ver, el número 2. Perdón, el número 4. Vamos a ir con el número 4 primero, después volvemos al 2, porque ya tengo acá el dibujito del 4. Bueno, a ver, 4 de los adicionales. Otro ejercicio tomado en un parcial. A ver, miremos este. Este parece un poquito más complicado.
Considere la transformación ABC de un gas ideal, donde yo sé que esto es un gas ideal, y hace ABC. A, B, C. ¿Está bien? Este es el proceso. Y me dice, ¿cuál es la afirmación correcta referida a esa transformación que estamos viendo, ABC? Entonces dice, entrega una cantidad de trabajo menor al calor que absorbe. Bueno, mirando el gráfico, uno mira ya directamente, si vamos de A a C, el trabajo A, B, C tiene que ser positivo. Se ve que tiene que ser positivo, ¿por qué? Porque el gas está aumentando el volumen. Entonces, siempre que el gas haga en general un proceso expansivo, voy a tener trabajo positivo. ¿Qué está pasando con la variación de energía interna en el proceso ABC? Y fíjense que acá tengo una temperatura y acá tengo una temperatura diferente. Pero habíamos charlado en los videos anteriores que si yo en los gráficos de presión-volumen me muevo hacia arriba y hacia la derecha, la temperatura me aumenta. Es decir, lo que yo estoy viendo en este gráfico, que la temperatura de C es más grande que la temperatura de A. ¿De acuerdo? No los convence. Bueno, generalmente apelo a esto entonces. De la ecuación de estado de un gas ideal, la temperatura de un estado se saca con la presión por el volumen dividido en R. Es decir, que el producto presión-volumen me da una idea de qué temperatura tengo. Fíjense que acá, en el punto C, presión por volumen sería 20 por 8,2. Eso daría 164 en el caso de C. Entonces la temperatura de C sería algo así como 164 atmósfera litro dividido en R. En cambio, la temperatura en A va a ser presión por volumen, que va a quedar 43 atmósfera litro sobre NR. Acá uno compara esto y la conclusión es que esta temperatura va a ser más grande, porque tiene mucho más numerador que el de abajo. ¿Eso qué quiere decir? Que la variación de temperatura cuando vamos de A a C es mayor que 0. Y eso va a hacer que la variación de energía sea mayor que 0. Porque acuérdense que en un gas ideal, las variaciones de energía de un gas ideal van como se ve por N por delta T. El signo del cambio de temperatura es el mismo signo que va a tener la variación de energía, porque esto que tengo acá son constantes positivas. Entonces, si esto es positivo, esto es positivo. Si el gas gana temperatura, si esto es positivo, esto gana energía. Si el gas pierde temperatura, pierde energía. Con lo cual estoy viendo que la variación de energía, entonces con lo que estamos viendo acá, es mayor que 0. Por lo tanto, el calor intercambiado por A en ABC, que va a tener que ser la variación de energía en ABC más el trabajo en ABC, ¿sí? Como estas dos cosas son positivas, obligatoriamente la suma de dos cosas positivas tiene que dar positivo. Entonces el calor intercambiado a ABC seguramente también va a ser positivo. Bueno, entonces fíjense todas las conclusiones que llegamos, simplemente sin hacer muchas cuentas y analizando el gráfico. La primera afirmación dice que entrega una cantidad de trabajo menor al calor que absorbe. A ver, son todos números positivos lo que acabamos de ver. El trabajo, la variación de energía interna y el calor. Entonces, como la variación de energía entre A y B, entre A y C, es el calor ABC menos el trabajo, y esto tiene que dar positivo, y el calor es positivo y el trabajo es positivo, para que la diferencia dé positiva, obviamente el calor ABC tiene que ser mayor que el trabajo ABC. Acá lo pongo como subíndice y ahí como supraíndice. Bueno, es lo mismo, ponerlo como supra o como subíndice. ¿De acuerdo?
Porque esto tiene que ser positivo, significa que esto tiene que ser mayor que 0. Y si esto es mayor que 0, pasando el trabajo para el otro lado, me queda esto que puse acá abajo. Es decir, el calor absorbido es mayor que el trabajo entregado. Es decir, que esa opción aparentemente es la correcta. Porque dice, entrega una cantidad de trabajo menor que el calor que absorbe. Está diciendo que esto es menor que esto. Correcto, pero que nos queda a nosotros. La primera es correcta. Descartemos el resto. Tuvimos mucha suerte de que la primera opción estuviera la correcta. La segunda opción dice disminuye su energía interna cuando va de AC. No, la energía interna aumenta. Ya hoy lo demostramos y queda demostrado acá. Entrega una cantidad de trabajo mayor al calor que absorbe. Si fuera así, esto sería falso. Con lo cual, esa opción también es falsa. Recibe trabajo y entrega calor. No recibe trabajo, lo entrega porque el trabajo es positivo. Así que ya la afirmación es falsa. Disminuye la energía interna entre A y B. De A y B no disminuye la energía interna, está aumentando. ¿Por qué? Está aumentando porque está aumentando la temperatura. Cuando me muevo de A a B, la temperatura aumenta, porque aumenta la presión a volumen constante. Si no aumenta la temperatura, dijimos que aumenta la energía interna. Así que de A a B no disminuye la energía interna. Ya es falsa la primera parte de la oración, es falsa la oración completa. La energía interna del gas es igual en A y en C. No, porque cuando vamos de A a C, dijimos que ganaba energía interna. Entonces no pueden ser iguales las energías internas. Recuerden que siempre que se mueven hacia arriba y hacia la derecha, en un gráfico presión-volumen, significa que la temperatura aumenta, y al aumentar la temperatura te aumenta la energía. Entonces, siempre que se muevan hacia la derecha y hacia arriba, en un gráfico presión-volumen, les está aumentando la energía. Bueno, terminado el problema 4, espero que lo hayan entendido. El otro problema que iba a hacer era, el 1 ya lo hicimos, el 2, iba a ser el 2, el ejercicio 2. Bueno, como ven, no son muy costosos en cuentas, sobre todo los choice, así que no hace falta que hagan muchas cuentas, hace falta que tengan bien claros los conceptos. Bueno, el ejercicio 2 nos presentan un gráfico presión-volumen. Y nos dicen que por acá hay un estado A y por acá hay un estado C. El problema de esto es que el estado A y el estado C lo pusieron todos con mayúscula, no es una buena idea. Yo les diría que acá lo pongan con minúscula, el estado, y hay dos procesos. Dicen que hay un proceso B que viene por acá y hace así, proceso B, y hay otro proceso D que va por acá y que hace así. No sé, una cosa así media rara, el proceso D. Es decir, hay un gas que evoluciona por este camino o va por este otro camino. Que en el dibujo no es tan rebuscado como el que yo dibujé, pero bueno, se entiende que es un proceso muy arbitrario. Bueno, ¿y qué dice? No tiene ningún dato, fíjense que no dice nada el gráfico. Dice, un gas ideal pasa de un estado A un estado C. Del estado A al estado C. Que lo puse con minúscula para no confundirlo con esto que serían los procesos. Y puede hacerlo según dos transformaciones, B y D, como muestra la figura. Es decir, podemos tener esta transformación o esta transformación. Transformación, proceso, evolución, es lo mismo. Entonces vamos del estado A, donde habrá una presión y un volumen del estado A, hasta el estado C, donde tendremos otra presión y otro volumen. Salimos de acá y terminamos acá. Pero podemos ir por dos caminos, dice, el camino B o el camino D. Bueno, llamando delta U a la variación de energía interna, Q al calor intercambiado por el gas con el medio durante la transformación, indicar cuál de las siguientes afirmaciones es correcta. Y bueno, nos dan ahí afirmaciones que tienen que ver con las variaciones de energía cuando vamos por el camino B y con variaciones de energía cuando vamos por el camino D. Ahora, si ustedes saben que la energía es una función de estado, ¿de qué dependía la variación de energía en un gas ideal?
delta U en un gas ideal iba como CB N delta T. ¿De qué depende la variación de energía en un gas ideal? De la diferencia de temperaturas entre los estados a los que voy. Pero en este caso no me importa para nada por dónde voy, porque para las variaciones de energía lo único que importa es el cambio de temperatura. Así que si voy por el camino B o voy por el camino D, las variaciones de energía son iguales. Es decir, que esto me va a terminar quedando igual a esto. Entonces voy a las opciones y me fijo y descarto todas las opciones que tienen ahí donde dicen cosas diferentes. Van a notar que les quedan solamente dos opciones, la cuarta y la sexta, donde dicen que delta UD y delta UV son iguales. Entonces ahora lo que tendríamos que comparar son los calores. Siendo iguales las diferencias de energía, de acá por acá, de acá a acá, por un camino o por el otro, me preguntan compare los calores. Bueno, recomiendo que miren los trabajos. Miren los trabajos primero antes de mirar los calores. El trabajo que nos cuesta ir de A a C, o que hace el gas para ir de A hasta C, es el área de abajo de la gráfica. Y entonces este trabajo, el trabajo que hace el gas para ir de A a C, por el camino B, es más chico que el trabajo por el camino D. ¿Por qué tiene que ser más chico? Y mira el camino D. El camino D está por encima del camino, o la transformación B. Tiene más área el trabajo de D que el trabajo de B larga, digamos, ¿no? ¿De acuerdo? Eso del dibujo se ve claramente. Como los calores, como el calor se calcula como variación de energía más trabajo, esto en general, si yo tengo la misma variación de energía por un camino o por el otro, y por un camino tengo más trabajo que por el otro, bueno, por el que tenga más trabajo voy a tener más calor. ¿Queda claro? A mayor sea el trabajo, a igual variación de energía interna, más grande sea el trabajo, más grande va a ser el calor. Quiere decir que el que tiene más trabajo tiene que tener más calor. Entonces, el trabajo de B más chico que el trabajo de D, en base a esto, puedo concluir que el calor de B también es más chico que el calor de D. Entonces, de las dos opciones que quedan vivas, no matamos, descartamos, elegimos la que dice QB menor que QD. ¿Cuál sería? En este caso sería la cuarta opción, donde dice QB mayor que QB, o QB menor que QD. Es lo mismo. De la cuarta opción, ¿correcta? La cuarta opción. Bueno, y nos queda un problemita más. Lo voy a hacer en este video, que es el número 6. El número 6 tiene un gráfico, presenta un gráfico. Está acabando el marcador, vamos a agarrar un marcador. Funciones. A ver, presenta un gráfico de presión, volumen, que es una cosa así. Bueno, se van a tener que fijar bien en el gráfico porque está cuadriculado el gráfico. Tiene una escala, pero mirando el cuadriculado del gráfico se ve que este punto, donde inicia, estos serían 3, las unidades de estos son atmósferas. Recuerdo que estoy haciendo el ejercicio 6 de los adicionales. Y el gas hace un proceso que evoluciona de esta manera. Esto de acá serían 7,5. Esto no lo dice el gráfico, lo tienen que deducir ustedes mirando los cuadriculados. Y esto acá, si se lo dicen, es 30. Esto sería litro. Y esto de acá, bueno, esto lo van a tener que adivinar ustedes. Como esto está entre 2 y 0, justamente la mitad, este valor es 1. Esto sale del gráfico. No está indicado en el gráfico, pero se deduce en el gráfico que esto es 1. Si el gas sale de acá,
evoluciona y termina acá. Dice, la figura muestra cómo varía la presión de un gas ideal en función al volumen o del volumen durante una evolución en 2 etapas. Se puede afirmar para la evolución completa. Bueno, entonces me dicen, la evolución completa es cuando salimos del estado inicial y terminamos en el estado final. Acá. Para la evolución completa, pregunto. Bueno, y las preguntas son, a ver, hay que indicar la correcta. El trabajo entregado por el gas es igual al calor recibido. El trabajo recibido por el gas es igual al calor. Bueno, hablan de trabajo, calor, todas las opciones. Y de temperaturas, porque la última también habla de temperaturas. Bueno, ¿qué podemos hacer? A ver. Con respecto a la última que habla de temperaturas, por ahí sale más fácil esa, porque recuerden que la temperatura en los gráficos, presión-volumen, sale como presión-volumen sobre NR. Y yo quiero saber qué temperatura es más grande, si la inicial o la final. Bueno, la inicial tendría que hacer la cuenta. Presión por volumen, es decir, sería 3 atmósferas por 7,5 litros sobre nada, sí, sobre NR, y bueno, y ver cuánto da esto. Y bueno, más o menos cuánto daría esto, 21, 22, 22, 23,5, ¿no? 21 más 1, 22,5. 22,5 litro atmósfera sobre NR. Y la temperatura final se tendría que sacar como presión por volumen, es decir, una atmósfera por 30 litros sobre NR. Estaríamos teniendo 30 litros atmósferas sobre NR. No puedo calcular porque falta el número de moles y bueno, la constante de los gases la tengo, pero lo importante acá es fijarse si la temperatura es más grande o más chica, porque a eso va el problema, no pregunta cuánto, sino si es más grande o más chica. Claramente, este número es más grande que este, porque acá arriba en el numerador tengo 22,5 y acá tengo 30. Este es más grande. Entonces yo sé que la temperatura final es mayor que la temperatura inicial, es decir, que el gas aumenta su temperatura. Eso ya me permite garantizar que la variación de temperatura va a ser positiva, que la variación de energía del gas, porque preguntan esas cosas también en el problema, esto va a ser positivo. La variación de temperatura me determina si el gas gana o pierde energía. Gana energía porque aumenta la temperatura, aumenta la energía. Gas ideal. Entonces ya de paso sacamos que cuando vamos del estado inicial al estado final en este proceso, gana energía. También estamos mirando en el gráfico que el proceso completo es una expansión. El volumen aumenta porque pasa de valer 7,5 al principio a valer 30. Eso me permite garantizar que el trabajo en el proceso también es positivo. Entonces ya tengo un par de cosas de donde agarrarme, ¿no? Que la variación de energía es positiva, que el trabajo es positivo. Y fíjense otra, el calor en todo el proceso se tiene que sacar como el trabajo, o la variación de energía interna, si quieren, más el trabajo. Del primer principio viene esto. Calor, variación de energía interna más trabajo. Como la variación de energía interna es positiva y el trabajo es positivo, este número cuando haga la suma obligatoriamente va a dar positivo. Quiere decir que el calor también es positivo. Bueno, entonces ya creo que con esto algunas opciones se pueden ir descartando. A ver, el trabajo entregado por el gas es igual al calor recibido, es igual al calor recibido. Está bien, si son iguales. Dicen si son iguales. No pueden ser iguales porque como tiene que dar positivo, ¿sí? Para que sean iguales, esto debería ser 0. Y para que esto sea 0, estamos contradiciendo que las temperaturas son diferentes. Entonces, la primera opción es falsa. Para que el calor sea igual al trabajo, la variación de energía interna debería ser 0. La única forma que esto sea igual a esto es que esto sea 0. ¿Sí? Que sea un proceso isotérmico, que sea un proceso cíclico. Ahí sí, pero en este caso no. Así que chao. La primera opción es falsa.
¿El trabajo recibido por el gas es igual al calor entregado? No, ya lo dijimos antes. No hay calor entregado, sino calor absorbido en este caso porque es positivo y dijimos que no podían ser iguales, así que chao. Segunda opción tampoco es verdadera, falsa. Tercera opción, su energía interna disminuye. Falsa, porque acabamos de ver que la energía interna aumenta. El gas entrega un trabajo de 90 joules. Uy, bueno, habrá que hacer la cuenta. Tendríamos que ver cuánto es toda esta área, para ver cuánto es el trabajo entregado por el gas. A ver, esta área, ¿cuánto sería de acá hasta acá? Y bueno, habría de base, tendríamos 22,5, ¿no? 22,5. Y de altura tendríamos 3. Bueno, 22,5 por 3 litro atmósferas. Claro, acá me habla de joule, me mató. Bueno, estos serían litro atmósferas. Vamos a escribirlo bien. El área, o el trabajo es el área, ¿no? El área de todo ese rectángulo que me queda ahí. Bien. Entonces serían, dijimos, 22,5 litros por 3 atmósferas. Bueno, habría que ver cuánto da esto. Quedarían 22,5 por 3, 66, 67,5 litro atmósfera. Y hay que transformar el litro atmósfera a joule. Cada litro es 10 a la menos 3 metros cúbicos, y una atmósfera son 101.300 pascales, más o menos. Más o menos, 325, pero bueno. Es decir, que esto va a quedar algo así como 101,3 por 67, no, ni loco. Esto no da 90 ni loco. Entonces la opción que dice que es 90 es falsa. Ni siquiera agarro la calculadora. Si quieren prueben ustedes con la calculadora, esto no le da 90 ni loco. El gas no intercambia trabajo. Sí, el gas entrega trabajo. La temperatura inicial es la más baja de todo el proceso. Bueno, acá teníamos una temperatura y la temperatura final, ¿qué pasó? Era más grande que la temperatura inicial, ¿sí? Bueno, entonces, esta es la más baja de todo el proceso y pensemos, si yo me muevo de acá hasta acá, va a ir aumentando la temperatura. Entonces, en este tramo sí es la más baja, la inicial. Y luego, ¿qué hace? Aumenta, 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 pero después viene disminuyendo. Pero disminuye, pero no termina de alcanzar el valor inicial, porque sigue siendo más grande que el inicial. Por lo tanto, en todo el proceso, la temperatura inicial es la más chica de todas, con lo cual la última opción es la correcta. Bueno, espero que los haya ayudado con esto. Como ven, hay que manejar bien el tema de gases, sobre todo cuando tienen los ejercicios choice. Por eso es muy importante que la teoría la aprendan bien. Por eso les recomiendo que vuelvan a leer una y otra y otra y otra vez el material teórico de la cátedra, pues ahí está todo. Y vuelvan a rehacer los ejercicios de la práctica para entender el tema. Después, los ejercicios de los parciales en general no son muy largos. Fíjense que no hago mucho desarrollo, no escribo mucho cada ejercicio, pero tienen que saber bien los temas. Si no, por más cortito que sea, no lo van a poder contestar. Pero bueno, como ustedes van a estudiar y están mirando videos y haciendo muchas cosas, bueno, lógico que después les resulte fácil. Una vez que lo entienden, esto es facilísimo y es rapidísimo para hacer. Bueno, nos vemos en el próximo video. Y bueno, estamos en contacto. Bueno, muchas gracias, nos vemos pronto.